Este es el podcast de 1000 palabras. Tu contenido es bueno. Te esforzaste en hacerlo claro, bonito, informativo. Y aún así, no pasa nada. Cero interacción, cero clics, cero cariño. Episodio 289. ¿Por qué tu contenido no conecta? Te damos la bienvenida. Este es el podcast de 1000 palabras. Un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida. Con ustedes, Santiago Ríos. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Esta es la cita quincenal que tenemos con la comunicación efectiva desde varios frentes. Comunicación organizacional, comunicación con equipos de trabajo, comunicación con nosotros mismos, comunicación en el marketing digital, en redes sociales. Es la propuesta que hacemos desde 1000 palabras y de verdad, 1000 gracias por estar con nosotros en la sintonía. Si eres la primera vez que estás aquí, que nos encontraste por algún azar del algoritmo, pon atención a lo que compartimos y al final de cuentas, al final del episodio vas a decidir, hey, ¿esto valió la pena o no? Yo creo que sí, yo creo que siempre tratamos de dejar una idea, una historia, un cuento importante con el que te vayas para tu casa, para tu trabajo, que lo puedes comentar con otros, recomendar este podcast de verdad. Y a los que son oyentes habituales, consumidores habituales de este podcast, gracias de nuevo por estar acá. Hoy tenemos un tema muy interesante. Vamos a hablar de por qué el contenido no conecta y cómo humanizar la comunicación. Antes te cuento que nos acompaña en la producción y publicación de este episodio John Edison Montoya. Ustedes saben que es habitual para mí compartir pequeñas historias que trato de conectar con el concepto de este podcast que es comunicación efectiva. Voy a compartir una situación que es difícil porque estoy atravesando un momento importante en mi vida. Tengo a mi madre algo enferma. Dicen los doctores por ahora que no es algo crítico, pero que sí es serio. Es de atender. Y puntualmente la está viendo un doctor que dicen que es el mejor del hospital en esa especialidad, que es el mejor de nuestra ciudad. Yo no sé, yo con los doctores siempre he tenido como un cuento con los médicos. Y antes voy a hacer un disclaimer y una advertencia. Un cliente de 1000 palabras es la Clínica del Campestre, una clínica que respeto, es un cliente que le debo demasiado. Y también soy paciente y cliente de la clínica. Y siempre me han atendido muy bien. No he tenido ningún problema con ningún doctor. De verdad que los aprecio genuinamente y me han tratado muy bien. Pero en el gremio médico hay ciertos profesionales que son complejos. En el caso puntual de este médico que está viendo a mi madre, que no voy a mencionar su nombre ni mucho menos, y que pongo en él el bienestar de mi mamá, en las manos de Dios y en las manos de él. Pongo el bienestar y la salud de mi madre. Pero me he encontrado con una actitud algo difícil, con una comunicación muy difícil con el doctor. Muy seco, muy parco, muy cortante. Y a mí la verdad me sorprende porque estos doctores, cuando ya llevan tantas intervenciones de su especialidad, los doctores escogen como días para operar, entonces uno habla con la secretaria, ¿cuándo puedo hablar con el doctor? Difícil concretarlo, él visita a mi mamá cuando él quiere y de pronto no me encuentra a mí, y si uno llama a pedir una cita, pues tiene que ser a la carrera, no te atienden con esa consideración de un familiar como yo, que no solamente no soy médico, que no sé nada del tema, sino que también tengo una angustia por lo que está pasando con mi madre. Y yo creo que muchos médicos no ven esta realidad, que si bien ellos, por ejemplo, por decir algo, hacen 10 operaciones
a la semana o 5, que son muchas, y a través de toda su experiencia ya tienen 300 operaciones y de las 300 el 99% han sido exitosas. Hombre, aún así tengan esa facilidad y tengan ese poder casi que de decidir sobre lo que va a pasar con un paciente, yo creo que debían bajarle un poquito como ese aura, esa arrogancia de que yo soy el que resuelve las cosas. Ha sido muy difícil la comunicación con este doctor y no me gusta que sean tan cortantes, que sean tan secos con el paciente, porque aunque lo de ellos es masivo, como una línea de producción, entra un paciente, lo opero, entra otro paciente, lo opero. No, es que detrás de cada paciente, quizás para él sea una línea de producción, pero cada paciente tiene una historia, cada paciente tiene una familia, cada familiar tiene unas preguntas. Listo, no hable con los 15 hermanos y los 4 hijos, o todos los familiares, pero hable al menos con una persona y dele la claridad, por favor, y hágalo con cariño. Es una manera de humanizar la comunicación, que es nuestro tema central en este podcast, el podcast de 1000 palabras. Hace unos días, una amiga que maneja redes para una empresa me escribió frustrada. Decía, no entiendo, subimos contenido útil, visualmente bonito, bien escrito, y la gente nada, no comentan, no reaccionan. ¿Será el algoritmo? ¿Será la hora de publicación? Yo le respondí con otra historia. Hace años trabajé con una empresa que tenía un contenido impecable, pero su audiencia estaba desconectada. La razón era que se comunicaban como robots corporativos. Todo sonaba perfecto, lo que se decía, cómo se decía. Y claro, quería demostrar que era una empresa sin fallas, es decir, cero vulnerabilidad, lo que terminaba en una comunicación completamente impersonal. Nunca mostraban a las personas detrás, nunca contaban historias reales, nunca hablaban como gente que siente y que podría equivocarse. Cuando cambiaron el tono y comenzaron a compartir historias reales, experiencias reales, la conexión apareció, como por arte de magia. Fue pura comunicación humana. Mucho contenido digital no conecta porque está hecho para informar, no para conversar. Está hecho para mostrar, no para tocar, para impactar a las personas. Y aquí está el gran punto. La gente conecta con personas, no con las marcas. Cuando hablamos de humanizar la comunicación digital, no estamos hablando de emojis o de escribir con faltas de ortografía para parecer muy cool, muy relajados. Estamos hablando de ser más auténticos, empáticos y humanos en el fondo y en la forma. ¿Qué significa esto en la práctica? 5 puntos para que tengan en cuenta. Primero, habla como persona, no como marca. 2, cuenta historias reales. 3, haz preguntas y escucha. 4, comparte procesos, no solo resultados. 5, cuida tu lenguaje emocional. Así que vamos a detenernos en cada uno de estos puntos para desarrollarlos bien. Ya regresamos después de estos mensajes. ¿Trabajas en el área de comunicaciones, de recursos humanos o talento humano o de marketing y quieres conectar los públicos de interés con la cultura de tu organización? Hazlo con un podcast corporativo. El podcast es el medio más apasionante para conectarte, construir y crecer una audiencia. ¿Y cómo hacer un podcast para tu organización? Descarga el libro electrónico Cómo crear un podcast corporativo. Es gratis. Es una guía que te muestra el paso a paso exacto para crear un podcast corporativo que ayude a mejorar la reputación de tu empresa y a inculcar la estrategia y la cultura de tu organización. Yo soy Santiago Ríos de la empresa 1000 Palabras y quiero invitarte a que descargues completamente gratis el libro electrónico Cómo crear un podcast corporativo. Allí reúno la experiencia de más de 800 podcasts producidos para algunas de las empresas más grandes de Colombia. Ya te dije, es gratis. Aquí en este link, www.milpalabras.com.co/guía podcast. Estamos de regreso a nuestro programa.
Habla como persona, no como marca. ¿Le hablarías a tu mejor amigo diciendo: apreciado usuario, en el día de hoy te compartimos este valioso contenido para fortalecer tus habilidades? No, vas a decir algo como: mira esto que te puede servir para mejorar eso que estás haciendo. Las marcas que hablan como humanos conectan más, y esto se puede aplicar incluso en industrias formales. No se trata de ser irreverente, ni de ser gracioso, se trata de ser claro, amable y genuino. Otro punto, cuenta historias reales. Una historia bien contada tiene más poder que un carrusel lleno de datos. Una historia de una clienta que se frustró, que dudó, que aprendió, vale más que 10 publicaciones con consejos genéricos. Las historias permiten que el lector o el oyente se vea reflejado, y en esa identificación nace la conexión. Hace poco, una marca de alimentos compartió en su blog la historia de uno de sus trabajadores en planta que superó una dificultad personal. Fue sencillo, emotivo y logró más tráficos y comentarios que muchas de sus campañas pagas. Haz preguntas y escucha. La comunicación digital puede y debe ser bidireccional. Invita a tu audiencia a hablar, pero sobre todo responde, agradece, conversa. Es sorprendente cómo un simple "a ti también te ha pasado" puede abrir una conversación rica en comentarios. Comparte procesos, no solo resultados. Mostrar que estás en camino, que estás aprendiendo, que te equivocas, hace que la gente te sienta más cercana. Mostrar vulnerabilidad. Nadie conecta con la perfección. Y no solo eso, compartir el detrás de cámaras genera confianza. Mostrar que estás trabajando, probando, preguntando, también es comunicar valor. Otro punto, cuida tu lenguaje emocional. Tus palabras escritas o en video o en podcast generan emoción, toca fibras o solo está transmitiendo información. Hablar de emociones no es cursi, es ser humano. Y hay muchas formas de transmitir emociones. Puede ser desde la alegría, la sorpresa, la empatía o incluso desde la duda. Te cuento algo que me pasó alguna vez y que ya había compartido en este podcast y no sobra volverlo a compartir. Cuando llegué a Estados Unidos a estudiar, yo ya había hecho como un curso de verano de inglés y decidí que también quería estudiar algo relacionado con administración de empresas. En la primera clase en la universidad, en la primera clase, el profesor nos explica que su clase va a ser de interacción, que él va a poner temas y que la gente va a participar. Yo dije, perfecto. Esta introducción duró 15 segundos, advirtiendo que esta clase era de participación y que inmediatamente, que ya mismo en esa primera clase, ya iba la gente a empezar a participar. Por ejemplo, usted, sí, señor Santiago, usted, ¿qué nos tiene para decir? Cuéntenos una experiencia de trabajo y cómo la resolvió. Dios mío, yo quedé bloqueado inmediatamente porque yo tenía un inglés, sí, suficiente para atender una clase, para entenderla, pero al igual que muchos que no nacimos hablando inglés, para mí era muy complicado articular realmente lo que yo tenía para decir en esa clase. Y a mí me pasó algo que, de verdad, yo creo que es la única vez que me ha pasado en la vida. De los nervios yo empecé a sudar y a sudar y a sudar. La angustia mía era absoluta. Yo siento que la gente hacía fuerza por mí. De hecho, el profesor como que me ayudaba, como con preguntas y complementando frases y palabras para yo salir de ese problema en el que me había metido. Pues, problema que no me quería meter, pero me tocaba responder e interactuar como el profesor lo pedía. ¿Cómo habrá sido ese sufrimiento? Que me acuerdo que una compañera al lado mío, que no conocía, que después nos presentamos, era española, y me coge la mano y me dice, tranquilo, ya pasó, no, saliste bien, tranquilo. Pero yo sufrí demasiado. Lo que quiero demostrar con esto es que ni me acuerdo por qué conté esa historia alguna vez en este podcast, pero era simplemente mostrando esa vulnerabilidad, esos nervios que a veces lo hacen a uno equivocar.
y que todos estamos expuestos a cometer errores y a sentirnos mal con algo. Era compartir simplemente ese temor. Y yo creo que el haber presentado esa historia, esa desafortunada presentación en el mundo académico universitario gringo, yo creo que generó una conexión porque tuve muchos comentarios de apoyo cuando compartí esa historia en el podcast. Sí, porque lo conté tal cual, sin drama, pero con sinceridad. Fue uno de los contenidos con más comentarios y mensajes directos que he recibido. La razón, porque todos nos hemos sentido inseguros alguna vez. Y al mostrarlo, abrí una puerta a la empatía. Bueno, ¿y qué tal si con estas recomendaciones me dicen que eso no funciona en mi sector? Porque estas personas escépticas podrían decir, eso aplica para marcas personales, pero yo trabajo en una empresa de tecnología, o en una aseguradora, o en una clínica. Bueno, justamente ahí estaba la historia que compartí al principio. Hace falta humanizar la comunicación. Porque es que la gente no está hablando con la póliza de seguros, ni con la máquina que ayuda a hacer la operación, ni con la medicina. Está hablando con el doctor, con el ser humano. Cuando alguien tiene una interacción con una marca en un tema de servicio al cliente, sí, la gente está interactuando con la empresa, pero al final de cuentas está interactuando es con una persona real. Alguna vez una agencia de viajes subió una historia simple. El video de una abuela que viajó por primera vez en avión gracias a sus nietos. Qué bonito. Era corto, natural, sin edición elaborada. El resultado fueron más de 100,000 reproducciones y cientos de mensajes. ¿Qué vendía? Una experiencia. ¿Cómo lo comunicó? Con una historia humana, con pura conexión humana. Así que si tu contenido no conecta, quizás no se trata de cambiar el algoritmo, ni el horario de publicación, ni el formato. Tal vez lo que tienes que cambiar es el tono, o mejor dicho, la intención con la que hablas. No olvides que detrás de cada pantalla, de cada texto, detrás de cada micrófono, de un video, hay una persona que siente, que duda, que necesita conectar con otra. Y eso cuando se logra, no solo se nota, se agradece. Te recuerdo entonces las 5 claves, 5 para conectar con tu audiencia, para humanizar la comunicación. Primera, habla como persona, no como marca. Segunda, cuenta historias reales. Tercera, haz preguntas y escucha. Cuarta, comparte procesos, no solo resultados. Y quinta, cuida tu lenguaje emocional. Muy bien, espero que te lleves algo para tu casa, para tu empresa, para tu familia, pues para que compartas lo que escuchaste en este episodio. Por favor, recomiéndalo con tus amigos, colegas, familiares. Ya sabes, mi promesa, siempre te hago quedar muy bien. Estamos en todos los directorios de podcast importantes, en video y en audio, YouTube, Spotify, Spreaker, Deezer, Amazon, en todos. Así que si es la primera vez que llegas acá y crees que algo de lo que compartí te ha servido, por favor síguenos, déjanos una buena reseña. De verdad que voy a apreciar mucho ese gesto de tu parte. Yo soy Santiago Ríos. Te espero muy pronto en otra entrega del podcast de 1000 Palabras. Mil gracias.